A partir de este momento sí vamos a seguir bastante al pie de la letra el libro de Anton. Este libro, como les he dicho, se encuentra ahí en la carpeta de Dropbox del curso. Está ahí disponible en la carpeta de Dropbox. Hay dos libros de Anton ahí. Hay uno que está en inglés, que es una novena edición, y está este que está en español, que es una segunda edición, pero son de diferentes editoriales. Esta segunda edición la vamos a estar siguiendo bastante al pie de la letra. Nos vamos a guiar bastante de ella, entonces para que por favor vayan leyendo y estudiando un poco de este texto. Bien, para hablar de sistemas de ecuaciones lineales, lo primero que debemos hacer es decir lo que es una ecuación lineal. Y básicamente una ecuación lineal es lo siguiente. Una ecuación lineal algebraicamente hablando es una ecuación que contiene ciertas variables. Tenemos una primera versión de una ecuación lineal sencilla en la cual esta ecuación pues involucra estas variables e involucra unas constantes acá. ¿Sí? En la sub 1 a sub 2 son constantes y está igualado esto a una constante. ¿Bien? Está igualado esto a una constante. Entonces esto se representa una ecuación lineal. Si nosotros observamos acá tengo una ecuación lineal con n variables. Una ecuación lineal con n variables, entonces, ¿qué es? Voy a poner acá las variables x1, x2 hasta xn, a cada una la multiplico por una constante, ¿cierto? En la sub 1 a sub 2 a sub n, y todo esto lo voy a sumar, todos estos resultados los voy a sumar. Lo igualo a una constante más, y esto es una ecuación lineal. Bien, es una ecuación lineal. Acá tengamos en cuenta, como les decía, los a sub i's son constantes y el b también es constante. Y las x sub i's, x1, x2 hasta x sub n, se conocen como variables o incógnitas. Acá vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones lineales. Acá tenemos ejemplos de algunas ecuaciones lineales. Tenemos esta. Observen la estructura. Acá unos ejemplos de lo que son ecuaciones lineales. Pregunta, por ejemplo, esto que voy a poner acá es una ecuación lineal, x más y por z igual a 1. ¿Esto será una ecuación lineal o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lineal? De a uno solo. No hablen todos al tiempo porque no se entiende muy bien. ¿No? Nadie se arriesga. Bueno, resulta que no es una ecuación lineal. Precisamente, ¿por qué no es una ecuación lineal? Porque acá hay un producto de variables. Bien, acá tenemos es un producto de variables. Y pues en estas variables x, y, z no es una ecuación lineal. Recuerda, tenemos que tener las variables, no se pueden estar multiplicando, se pueden estar multiplicando, pero por una constante, no entre ellas. Y los resultados, bueno, los sumamos e igualamos a una constante. Esas serán las ecuaciones lineales, ¿vale? Bueno, acá tenemos ejemplos de ecuaciones que no son lineales. Por ejemplo, esta primera, ¿por qué no es lineal? Porque tenemos este y cuadrado. Y este y cuadrado es como escribir y por y, es decir, es la multiplicación de una variable con ella misma. No es lineal. En esta segunda tenemos que no es lineal. ¿Por qué? Porque tenemos la multiplicación de dos variables, x por z. En esta tercera tenemos que no es lineal. ¿Por qué? Porque la función x
bueno, está involucrada en una función que no es lineal, en este caso la función seno. Por la misma razón, esta no es lineal, porque esta función raíz de x no es una función lineal, ¿bien? Entonces, ahí tenemos ejemplos de eh, unas ecuaciones que no son lineales. Vamos a hablar de un conjunto solución. Pero para eso tendremos que hablar un poco de las mismas ecuaciones. Por ejemplo, si ustedes observan esta ecuación. La pregunta es, si yo tengo esta primera ecuación, ¿cuántas soluciones tendrá esa ecuación? Por ejemplo, si yo digo que x vale 1, ¿cuánto debería valer y para que se satisfaga la ecuación? Si x vale 1, nos quedaría 4 menos 2y igual a 1, ¿cierto? Es decir, que nos quedaría 4 menos 1 igual a 2y. Es decir, que y será igual a 3 medios. Vayan haciendo ahí la cuenta ustedes en casa. Es decir, que esta pareja de números, es una solución a la primera ecuación. Si, por ejemplo, y vale 0, si y vale 0, ¿cuánto debería valer x? X debería valer un cuarto, ¿cierto? X debe valer un cuarto. Y ahí tendríamos otra solución. De hecho, ustedes pueden ver acá como dice en el texto, las soluciones todas son de este estilo. Las soluciones son del estilo t y y igual a 2t menos un medio. Esto básicamente muestra que el problema tiene infinitas soluciones. Y acá estamos viendo que podemos construir soluciones de manera bastante arbitraria. Basta con fijar uno de los valores, ¿cierto? Darle un valor ya sea a x o a y obtenemos un valor para la otra variable. Y así encontramos una solución a la ecuación. Y lo mismo va a pasar acá cuando tengamos tres variables. Acá, por ejemplo, algo que puede ser sencillo es fijar valor de dos variables. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que x sub 3 valga 1 y que x sub 2 valga 0. ¿Cuánto debería valer x sub 1? Si x sub 3 vale 1, tenemos ahí 7. X sub 2 vale 0, esto sería 0. 7 más quién da 5. X sub 1 debería ser menos 2. Entonces tenemos ahí una solución a la ecuación que está ahí en esa parte B. Y así pueden ver que, ¿qué hicimos para obtener esa solución? Básicamente fijamos dos valores, es decir, le dimos valor a dos de las variables, en este caso x3 y x2, y simplemente obtuvimos el valor de la tercera variable. Y así obtenemos entonces una solución a esa ecuación. Entonces obtener soluciones a ecuaciones lineales generalmente no es muy difícil. Lo interesante ahora es el estudio de sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? Un sistema de ecuaciones lineales, teniendo en cuenta que recorre estas n variables, x1, x2 hasta xn, es una sucesión de, básicamente va a ser una sucesión de ecuaciones, una cantidad finita de ecuaciones, ¿cierto? Todas lineales. Ahora, si hablamos de la solución de un sistema de ecuaciones, entonces, ¿qué será la solución a un sistema de ecuaciones? Va a ser un conjunto de números. Observen acá, x1 igual a s1, x2 igual a s2 y xn igual a sn.
Entonces una solución va a ser básicamente un conjunto de números y por ejemplo, si tenemos n variables, pues necesitamos n valores para esas n variables. Resulta que a veces encontrar soluciones a los sistemas de ecuaciones puede ser algo complicado. Por ejemplo, si nosotros aquí por ensayo y error tratamos de encontrar una solución a este sistema de dos ecuaciones con dos variables. Quiero una solución a ensayo y error. Claro, si yo, por ejemplo, le doy valores a x y a y en la primera ecuación, por ejemplo, podría darle valor 2 y 2, ¿cierto? Si yo le doy valor 2 y 2, 2 más 2 da 4. ¿El problema cuál es? Que si reemplazo esos mismos valores en la segunda ecuación, me queda 2 por 2, 4, más 2 por 2, que también es 4, sería 8 y no sería 6. Es decir, esos valores x igual a 2 y y igual a 2 no resuelven el sistema, resuelven solamente una de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, tendríamos que tal vez empezar a mirar otros valores. Resulta que si hacemos alguna manipulación acá, y es precisamente esta segunda ecuación dividirla por 2, obtenemos estas dos ecuaciones. Y acá, igualando mediante lo que está por la parte de la izquierda, es decir, x más y x más y, encontramos que 4 es igual a 3. Y esto es algo que es contradictorio. Y eso que es contradictorio se conoce como un sistema inconsistente. Bien, para hablar entonces en terminología, cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones, vamos a hablar de sistemas que son consistentes. Son aquellos sistemas que tienen soluciones y sistemas inconsistentes. Los inconsistentes son sistemas que no poseen solución, como este que estamos encontrando acá. Y nosotros podemos reconocer un sistema que es inconsistente cuando llegamos a algo que puede ser contradictorio como lo que encontramos allí. Bien, resulta que acá vamos a poder utilizar nosotros los métodos que se usaban tal vez en el colegio para poder resolver sistemas de ecuaciones, al menos los sistemas 2 por 2. ¿Y cuáles eran esos métodos que se estudiaban en el colegio? Si ustedes recuerdan, teníamos, bueno, vamos a escribirlo por aquí, teníamos el método de sustitución, teníamos el método de eliminación o reducción y teníamos el método de igualación. Bien, el método de sustitución ¿en qué consistía? El método de sustitución consistía en despejar una de las variables en uno de los de las ecuaciones y reemplazar en la otra ecuación. Vamos a estudiar, vamos a mirar acá rápidamente algunos sistemas de los que tengamos por aquí. A ver, veamos. Acá tenemos unos sistemas 3×3. Mm, Vamos a trabajar con este sistema 2×2, con este sistema 2×2 haciendo lo siguiente. Vamos a cambiar este K y vamos a ponerle acá un 5. A ver, espera. Mejor busquemos entonces nosotros mismos un sistema. Vamos a ver los tres métodos: sustitución, reducción o eliminación e igualación. Vamos mejor entonces a la pizarra. Y la idea es precisamente ver cómo resolver estos sistemas de ecuaciones utilizando estos métodos. Entonces el primer método que vamos a mirar es el de sustitución, por si no lo recuerdo.
El método de sustitución, ¿en qué consiste? Como les digo, despejar una variable de una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. Recuerda que estamos pensando de momento en sistemas 2 por 2. Entonces, veamos. Si nosotros consideramos el siguiente sistema, x más 2y igual a 5 y 3x menos y igual a 2, vamos a considerar este sistema y vamos a ver si este sistema tiene solución o no la tiene usando el método de sustitución. Entonces, en el método de sustitución, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, despejar una de las variables de una de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar x de la primera. De la primera ecuación. Despejemos x de la primera ecuación y despejando x de la primera ecuación, ¿qué obtenemos? Obtenemos que x es igual a 5 menos 2y, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reemplazar x en la segunda ecuación. Reemplazamos x en la segunda ecuación. Y si reemplazamos x en la segunda ecuación, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar, la segunda ecuación es 3 veces x, pero ahora x vale 5 menos 2y. Menos y será igual a 2. Es decir, acá nos queda 3 por 5, 15, menos 3 por 2, 6y, menos y igual a 2. Entonces, bueno, vamos a pasar el 15 a restar y agrupar lo que tiene aquí y. Nos queda entonces menos 7y igual a ¿qué? A 2 menos 15 queda menos 13. Y finalmente pasamos a dividir el menos 7. De modo que nos queda 13 séptimos. ¿Cierto? Hacemos operación de signos. Una vez pasamos a dividir, nos quedaría inicialmente menos 13 sobre menos 7. Multiplicamos los signos y nos queda 13 séptimos. Listo. ¿Cómo se concluye entonces el método? Entonces el método, una vez tenemos esto, ¿qué hacemos? Volvemos a sustituir el valor de y. ¿En dónde? En lo que habíamos obtenido aquí para x. ¿Bien? Entonces, x será 5 menos 2 veces 13 séptimos. Es decir, esto es 5 menos 26 séptimos. Y tenemos que amplificar esto, visto como una fracción. Podemos ver este como 5 sobre 1, ¿cierto? Y va a quedar 35 séptimos. Entonces lo agrupamos de una vez. Quedará 35 menos 26 séptimos. ¿Y cuánto da esto? Esto da 9 séptimos. Bien, esto da 9 séptimos. Y ahí tenemos entonces nuestra solución. ¿Cuál va a ser nuestra solución? La solución uno la remarca de esta manera. X vale 9 séptimos y Y vale 13 séptimos. Esta fue la forma de obtener la solución a este sistema de ecuaciones 2 por 2 usando el método de sustitución. Repasemos entonces el método. ¿En qué consiste? Usted despeja una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso despejamos x de la primera. Y luego esa variable que despejamos la reemplazamos en la otra ecuación. Si usted la reemplaza en la misma ecuación, no va a obtener nada de información. Tiene que reemplazarla en la otra ecuación. En este caso, pues la reemplazaremos en ¿cuál? En la segunda. Reemplazándola en la segunda, pues lo que nos queda es una ecuación en términos de una sola variable, es decir, simplemente será despejar la variable. Y de esa manera obtenemos el valor de la segunda variable, volviendo
en alguna de las ecuaciones obtenemos el valor de la primera variable. ¿Bien? ¿Cómo será este mismo sistema resuelto usando el método de reducción o eliminación? Veamos a ver. Bueno, voy a borrar acá todos los dibujos. Si no han terminado de escribir, por favor, toman ahí un pantallazo. Lo voy a borrar acá. Entonces, bueno, acá vamos a borrar esto. No sé por qué está borrando todo. Ah, ya me imagino. Vamos a borrar esto. El otro método que vamos a estudiar en este momento es el método de reducción o eliminación. A ver en qué consiste. Este método de eliminación o reducción realmente es el método que se utiliza más cuando uno está resolviendo sistemas de ecuaciones a mano. ¿Cómo se utiliza? Básicamente la idea ¿cuál es? La idea es multiplicar una o más funciones o más ecuaciones por constantes no nulas, constantes no nulas, de modo que al sumar las ecuaciones se suprima una de las variables. Se suprima una de las variables. Entonces, por ejemplo, yo acá, no sé, quisiera eliminar la variable x. Quisiera eliminar la variable x. Entonces a la primera ecuación la voy a multiplicar por -3. Y ahora reescribo todo esto. ¿Cómo queda entonces mi sistema? La primera ecuación va a quedar -3x menos 6y. Todo lo estoy multiplicando por -3. Igual a -15. Y la segunda ecuación queda igual. A esa no le dice nada. Queda 3x menos y igual a 2. ¿Por qué estoy multiplicando por -3? Yo estoy multiplicando por -3 precisamente para conseguir esto. Observen, muchachos. Para conseguir que la variable x en la primera ecuación tenga el mismo coeficiente que en la parte de abajo, pero con signo contrario. ¿Ok? De manera que cuando yo haga la suma, vamos a hacer la suma de las ecuaciones. Yo hago ahora la suma de las ecuaciones y haciendo la suma, observen, ¿qué estoy encontrando? Tengo -3x más 3x, 0. Y acá pues lo que me queda menos 7y. Y acá me queda -15 más 2, -13. Y obtengo que y vale entonces 13 séptimos. Que era lo que nos había dado ahorita y pues no tiene que darnos otra cosa. La solución acá es única en este ejemplo. Bueno, ya tenemos entonces nuestra variable y. Si con la variable y queremos hallar la variable x, podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y obtenemos el valor de x. O, si usted quiere, puede hacer otra reducción y obtener el valor de x. Por ejemplo, ahora yo no quiero eliminar x, quiero eliminar y. Para eliminar y, entonces la segunda ecuación debería multiplicarla por ¿quién? Por 2. Y la primera no le hago nada. ¿Bien? Entonces a la primera la dejo quieta. X más 2y igual a 5. Y la segunda la estoy multiplicando por 2. Es decir, acá nos va a quedar 6x, ¿cierto? Y acá nos queda menos 2y
igual a 4. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a sumar las ecuaciones. Sumamos las ecuaciones y acá me queda 7x. 7x, acá me queda 0, ¿cierto? Y acá me queda 5 más 4, 9. Despejamos x y obtenemos que x vale 9 séptimos. Y ahí están los valores que habíamos obtenido antes. Bien. Bueno. El tercer y último de estos métodos es el método de igualación. El método de igualación, ¿en qué consiste? En despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Entonces hagan lo siguiente, despejen la misma variable de ambas ecuaciones y vamos a despejar x. Despejen x de ambas ecuaciones y luego igualamos mediante esa variable. Lo que resulta será una ecuación en términos de y. Y de ahí vamos a poder obtener el valor de y. ¿Listo? Bueno, ya se va a finalizar la llamada. Entonces vayan haciendo eso y ya retomamos la comunicación.